La última película de Marilyn Monroe vivía uno de los momentos más complicados de su vida mientras filmaba Los Inadaptados de 1961. Su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller se derrumbaba. Los atrasos en las filmaciones le costaban $1 millón al estudio y su salud física y emocional empeoraban. Y lo más raro de la película era la similitud entre Marilyn y el personaje que estaba interpretando, una mujer que parecía perdida, vulnerable y sin saber cuál era su lugar en el mundo después de la pérdida, exactamente lo que ella estaba viviendo. Y con los años, resultó que esta fue su mejor actuación de toda su carrera, pero lo triste fue que cuando la película llegó a los cines, a casi nadie le importó. Estrenada en 1961, The Misfits o Los Inadaptados reúne a nombres increíbles: Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift, el director John Huston y un guión escrito por el mismísimo Arthur Miller, uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. De hecho, es alguien que cambió al teatro. Y lo que vuelve más extraña a la película es que terminaría siendo la última película completada tanto por Clark Gable como por Marilyn Monroe. Ninguno de los dos volvería a terminar otro proyecto cinematográfico. Lo malo es que este grupo terminó convirtiéndose en una producción marcada por tensiones y tragedias que todavía forman parte de su leyenda. Y la historia sigue a Roslyn, una mujer recién divorciada que llega a Reno, Nevada, buscando empezar de nuevo. No es casualidad que la historia comience en Reno. Durante los años 50 y principios de los 60, la ciudad era conocida como la capital del divorcio en Estados Unidos. Miles de personas viajaban allí porque las leyes permitían terminar un matrimonio mucho más rápido que en otros estados. Y en 1961 construir una película alrededor de una mujer divorciada seguía siendo poco común, y más aún cuando la decisión de separarse provenía de ella misma. Roslyn no aparece como una villana ni como una mujer inmoral. Al contrario, la película la presenta como alguien que intenta recuperar el control de su vida después de una relación que ya no la hacía feliz. Y justo esa perspectiva era bastante fresca para esa década. Y continuando con la historia, resulta que Roslyn conoce a 3 hombres, unos vaqueros, Gay, Guido y Pearce. Antes de conocerlos, Roslyn encuentra apoyo en Isabel, su casera y amiga. Isabel es una mujer práctica, independiente y acostumbrada a resolver los problemas por sí misma. De hecho, su presencia funciona como un interesante contraste frente a los hombres. Mientras ellos parecen atrapados en el pasado, Isabel representa a alguien que ya aprendió a seguir adelante. Y ellos, pues, son vaqueros, aventureros y personas que parecen pertenecer a otra época. Conforme la película avanza, nos damos cuenta que todos los personajes coinciden en algo. Todos intentan encontrar a algo que les permita seguir adelante ante sus propias tragedias. Lo interesante es que The Misfits no funciona como un western tradicional. No hay peleas a pistolas contra forasteros. No es el western que dice ser. Más bien, es un drama que habla de lo que las personas sienten en un mundo cambiante. Otro aspecto interesante de la película es que también habla sobre hombres que ya no encuentran su lugar en el mundo moderno. Ellos representan una idea de masculinidad asociada con la independencia, la fuerza física y la vida en espacios abiertos. Sin embargo, el mundo que los rodea está cambiando y ya no parece necesitar ese tipo de hombres. Conforme va avanzando la historia, queda claro que no están luchando únicamente contra las dificultades de la vida. Están intentando aferrarse a una forma de vida que desaparece. Y como les comentaba, la realidad se mezcló con la ficción. Arthur Miller, escritor de Brujas de Salem y Todos eran mis hijos, escribió el guión pensando específicamente en Marilyn. Miller escribió ese personaje porque parecía entender muchas de las experiencias de ella. Roslyn es admirada por los hombres que la rodean, pero constantemente siente que nadie termina de comprenderla por completo, convirtiéndola en un ser solitario. Vista hoy, resulta difícil no encontrar paralelismos entre el personaje y la propia Marilyn. Roslyn no era la típica rubia ingenua que el público asociaba con ella. Era un personaje complejo, inseguro, contradictorio y sensible. Sin embargo, mientras Miller escribía este papel para ella, su matrimonio ya mostraba señales evidentes de desgaste. De hecho, terminaron anunciando su separación el mismo mes que terminó el rodaje. Durante esos años, Marilyn había intentado alejarse de la imagen que la industria de Hollywood había construido a su alrededor y quería ser tomada seriamente.
Pero la situación empeoró durante la producción. Marilyn llegaba tarde a las filmaciones, las cuales sucedieron entre julio y noviembre de 1960. Olvidaba diálogos y necesitaba repetir escenas constantemente. Los retrasos comenzaron a elevar los costos. Originalmente el rodaje estaba planeado para ser mucho más corto, pero terminó extendiéndose durante varios meses. Se estima que el costo inicial era de 2.5 a 3 millones de dólares, pero con las complicaciones terminó elevándose a 4 millones. Una cifra que resultaba enorme para una película en blanco y negro de aquella época. Los productores estaban desesperados, y John Huston, el director del Halcón Maltés y El secreto de Sierra Madre, intentaba mantener el proyecto bajo control mientras la prensa los acosaba. La situación llegó a un punto tan delicado que Marilyn tuvo que ser hospitalizada durante la producción, y para acabarla de amolar, Montgomery Clift tampoco atravesaba un buen momento. Después del accidente automovilístico que había cambiado su vida en 1956, su salud seguía deteriorándose. Clark Gable, por su parte, ya era una leyenda del cine, por películas como Lo que el viento se llevó, pero también era consciente de que pertenecía a una generación del pasado, y parecía que todas estas experiencias reales de los involucrados terminó haciendo de la película un mito. En teoría, habla de personajes que ya no encuentran su lugar en el mundo, pero al mismo tiempo refleja lo que está pasando con las personas involucradas. Y si hablamos de otros elementos profundos de la cinta, hay que hablar de una de las escenas donde los protagonistas persiguen caballos salvajes en el desierto de Nevada. Estas secuencias también contienen uno de los símbolos más importantes. Los caballos podrían reflejar la libertad, ya que mientras los protagonistas los capturan y lastiman para obtener dinero, Roslyn es la única persona que los confronta, cuestionando si ellos tienen derecho a maltratarlos. No es una discusión únicamente sobre animales. De alguna manera la película cuestiona la crueldad humana. Y cómo olvidar la escena donde Roslyn escucha que es la chica más triste del mundo. Es imposible olvidar a Marilyn en esa escena. Y pues la tragedia regresa a la producción. A los 2 días de terminar el rodaje, Clark Gable sufrió un infarto y murió 10 días después, a los 59 años. Aunque los médicos señalaron diversos factores relacionados con su salud, es inevitable relacionarlo con el agotamiento provocado por la filmación. Seguro eso generó más agotamiento físico, y me encantaría que no fuera así, pero la tragedia no terminó ahí, ya que menos de 2 años después, Marilyn también fallecería bajo una situación lamentable. Cuando la película llegó a los cines el 1 de febrero de 1961, la respuesta fue mucho más fría de lo que los estudios esperaban. La taquilla fue decepcionante. Se estima que de los 4 millones de producción, solo recaudó 4.1, y parte de la crítica no supo exactamente qué hacer con ella. Y con el paso de los años, la percepción se ha transformado. Lo que en 1961 parecía una decepción, terminó apareciendo décadas después en las listas de las mejores películas estadounidenses. De hecho, historiadores mencionan que The Misfits es una de las mejores obras de John Huston, y quizá por eso resulta tan contradictoria el día de hoy. Habla del divorcio, de la soledad, de personas que intentan empezar de nuevo y de masculinidades que desaparecen. Son temas que rara vez aparecían juntas dentro de una producción de Hollywood, y mucho menos de principios de los 60. Lo que inicialmente parecía una producción problemática, terminó siendo considerada una de las obras más importantes de la industria, con una de las actuaciones más sólidas de Marilyn Monroe. Más que un western, más que un drama romántico, y más que una polémica, The Misfits o Los Inadaptados permanece como el registro de un momento irrepetible, donde algunas de las figuras más importantes del arte coincidieron justo cuando sus vidas estaban cambiando para siempre, o incluso terminando. ¿Y tú, ya la viste? ¿De qué otra película te gustaría que habláramos? Déjalo en los comentarios.